Saludos mis amigos. ¿Cómo lidiar bíblicamente con el pecado? Bueno, el pecado es uno de los temas más importantes en la consejería y en la vida. El consejero bíblico reconoce al pecado como la maldad en contra de un Dios santo. Y también creemos que cada persona es responsable por sus propios pecados. Muchos casos de consejería bíblica se pueden resumir en esta oración. A través de la gracia suficiente de Dios y de su palabra suficiente, un cristiano derrotó un patrón de pecado. La Biblia tiene soluciones para los problemas del hombre con el pecado. Para el no creyente, el perdón y la nueva vida están disponibles por medio del Evangelio. Y para el cristiano, la Biblia promete la capacidad para vencer el pecado. Empecemos con el aconsejado que no es salvo. Anteriormente ya hablamos un poco de esa persona, ahora lo vamos a explicar un poquito más. El aconsejado que no es salvo. La primera verdad es importante es que la salvación del alma humana es obra de Dios. Efesios 2 del 4 al 10 contiene estas palabras: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Somos hechura suya. Así que al aconsejar a una persona no salva, comunico claramente el Evangelio y oro para que Dios salve al aconsejado. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Ya hablamos un poquito de este tema anteriormente y es importante que podamos dar una respuesta bíblica a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Este es un caso frecuente durante la consejería bíblica. Wayne Grudem, en su Teología Sistemática, escribe con precisión los componentes esenciales del Evangelio. Esta es la cita de Grudem. La explicación de los hechos concernientes a la salvación. Todo el que viene a Cristo para obtener su salvación debe tener por lo menos una comprensión básica de quién es Cristo y cómo Él suple nuestras necesidades para la salvación. Por lo tanto, la explicación de los hechos concernientes al Evangelio debe incluir lo siguiente. 1. Todas las personas han pecado, Romanos 3:23. 2. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y 3. Jesucristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Romanos 5:8. Él continúa: una invitación a responder a Cristo personalmente en arrepentimiento y fe. Es suficiente señalar aquí que si nos volvemos a Cristo y confiamos en Él para que nos salven de nuestros pecados, ya no podemos aferrarnos al pecado, sino que debemos estar dispuestos a renunciar a Él en un genuino arrepentimiento. Hechos 20:21. Toda proclamación genuina del Evangelio debe incluir una invitación para tomar la decisión consciente de renunciar a los pecados y entregarse a Cristo por fe. Pidiéndole perdón a Cristo por los pecados, Él termina diciendo esto: si la necesidad de arrepentirse de los pecados o la necesidad de confiar en Cristo para el perdón son pasadas por alto, no existe una proclamación del Evangelio completa y verdadera. Fin de la cita. En nuestro tiempo, muchas personas que no se han arrepentido de su pecado, que no han dejado, como dice en Romanos 6, de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Cristo, muchas personas que están en ese grupo creen que son cristianas. Oyeron un evangelio incompleto que no incluye morir al viejo hombre y ser crucificados con Cristo. He tenido muchos aconsejados que luchaban contra el pecado y que creían que eran cristianos, pero el evangelio que habían oído era algo así: si tan solo
creyeran que tienen el regalo gratuito del perdón a través de la sangre de Cristo, quedan libres para pecar de cualquier modo que deseen, porque ya son salvos del castigo del pecado. Entonces, esa persona en la sala de consejería está confundida, porque va a la iglesia, respondió al evangelio que escuchó, pero el pecado sigue dominando su vida. Un hombre que vino para consejería asistía a una iglesia que predicaba el evangelio sin hacer referencia al pecado o al arrepentimiento, y me contó sobre su práctica regular del fin de semana, que era beber hasta el punto que embriagarse y tener relaciones sexuales con su novia que vivía con él en su misma casa todos los fines de semana. Así que le mostré en las escrituras que ambas cosas son pecados y que la inmoralidad continua es un pecado que, si estuviera en una iglesia que predica las escrituras, requeriría disciplina eclesiástica, de acuerdo a 1 Corintios 5 del 9 al 13. Esto fue lo que respondió este hombre que iba a una iglesia. Estas son las palabras. Eso dijo: leí estas cosas en la Biblia, pero pensé que eran obsoletas. Creo que nunca he conocido un cristiano que en realidad las ponga en práctica. Fin de la cita. Bueno, ese día él conoció a un cristiano que las ponía en práctica, pero el punto es que hay muchas personas así en nuestro mundo. Por eso es importante que comuniquemos un mensaje del evangelio verdadero y completo para servir mejor a los aconsejados de esa categoría. Bueno, puesto que hay muchas personas que, como ese hombre en nuestra cultura, es crucial que recolectemos una buena información desde el inicio de nuestra relación con la persona. Anteriormente hablábamos de las preguntas básicas, las preguntas relacionadas con el evangelio, y también hablamos de algunas buenas preguntas para el diagnóstico en Romanos 6 del 4 al 14 y Romanos 8 del 6 al 13. Muy útiles. En esa misma línea, con Romanos 8 del 6 al 13, me gustaría decirle cómo este pasaje resultó particularmente beneficioso con un aconsejado. Este era un muchacho de 17 años que creció en la iglesia y tenía la confianza que era un cristiano, pero tenía estos conflictos en su vida. Así que leímos Romanos 9 del 6 al 13 y luego le hice la pregunta: ¿cuál de los dos es usted? Porque el pasaje tiene dos categorías: la persona que vive en la carne y la persona que vive según el Espíritu. Fue muy interesante. Lo que él hizo fue sacar papel y lápiz y dijo: quiero tener las cosas claras. Así que escribió en el papel: vivir en la carne. Estas son todas las cosas que el pasaje menciona al respecto. Y luego escribió todas las demás del otro lado: vivir en el Espíritu. Esto es lo que dijo: quiero ser la persona en la columna de la derecha, porque creo en Dios, creo que hay un cielo y un infierno. Pero todo lo que hago dice que soy la persona en la columna de la izquierda. Ese fue un día importante. Él contó sobre cómo vivía para el placer y vivía para satisfacer sus deseos. En su caso, implicaba pelear mucho con sus padres y buscar la intimidad con su novia. Ese día se dio cuenta de que la Biblia enseña que el arrepentimiento es parte de la respuesta a los hechos del Evangelio y es necesario para la salvación. Estoy muy agradecido de que él haya considerado ese día las escrituras. Me alegra que él haya estado dispuesto a hablar honestamente lo que estaba pasando en su vida. Fue una bendición comunicar el evangelio con un corazón de amor por este joven. Y hasta el día de hoy
oro por el día en que Él responda a ese evangelio verdadero. Entonces, ¿cómo debemos aconsejar a la persona que profesa tener fe y arrepentimiento como respuesta al evangelio, pero carece de fruto evidente o tiene un pecado grave o de largo plazo en su vida presente? Este es el estado de muchos aconsejados cuando acuden a nosotros. Después de usar las escrituras para discernir la mayor cantidad posible de información sobre el corazón, si no hay una información clara sobre esta persona, la persona que ha respondido al evangelio en fe y arrepentimiento, pero no tiene un fruto evidente, damos por sentado que es cristiana, ¿no es cierto? Confiamos en su palabra sobre su respuesta al evangelio. Con ese aconsejado, mientras progresa la consejería, una de las siguientes opciones se volverá evidente. Puede ser que el aconsejado es un creyente que está en pecado en un punto bajo de su vida espiritual. O, número 2, el aconsejado es una persona que profesa ser creyente pero se rehúsa a arrepentirse de sus pecados graves. O, número 3, el aconsejado ha ido a la iglesia por mucho tiempo pero nunca ha respondido al evangelio. En cada caso, mientras llegamos a conocer y entender a la persona y su respuesta a la palabra de Dios o al evangelio mismo, proveemos la verdad de la palabra necesaria para permitir que el aconsejado responda a Dios en fe, arrepentimiento, obediencia o la combinación necesaria de los mismos. Nuestra misión es hacer discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, la comunicación exacta del evangelio es esencial para la salvación del alma y el correspondiente inicio de una nueva vida en Cristo. Lo que me gustaría hacer en los próximos minutos es señalar brevemente algunos aspectos importantes del evangelio en relación al no creyente o a un cristiano que es muy inmaduro. Dele un vistazo a la página 107, la parte de arriba, y vamos a ver el punto B para el aconsejado no cristiano, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el foco de atención de nuestra salvación. La solución para el pecado humano requería el justo pago de la muerte y solo el Hijo de Dios, un hombre sin pecado, podía pagar ese precio a favor de los demás. Es tan vital para nosotros con cristianos muy inmaduros o con personas que no son creyentes en absoluto, tener a la cruz de Jesucristo como el foco de atención de nuestra comunicación. Dios usará estas verdades de la palabra para impactar el alma. Punto C, arrepentimiento. El arrepentimiento no es una fuente de salvación aparte del evangelio. Más bien, es parte de la respuesta en fe al recibir el evangelio. Y es una manifestación de la fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Por tanto, el arrepentimiento es esencial en la salvación. Jesús enseñó que guardar sus mandamientos tiene como resultado permanecer en su amor, según Juan 15:10. Si una persona pudiera ser salva por fe sin arrepentirse, esa afirmación no sería correcta. Así que el señorío de Cristo, según las enseñanzas de Primera de Juan o Gálatas 1:10 o Gálatas 2:20, implica que el arrepentimiento es parte de la fe salvífica. Este es un asunto importante en nuestro tiempo. Punto D. Regeneración. La regeneración es el inicio de una nueva vida espiritual que continuará por toda la eternidad. Esto ocurre en el instante mismo que una persona es salva al responder a los hechos del evangelio con fe y arrepentimiento. Literalmente es nacer de nuevo. Las personas que no han sido regeneradas también existen para siempre, pero su vida después de la vida en la tierra consiste de lo que Dios llama muerte eterna, un tormento, soledad, oscuridad y separación del Creador Todopoderoso.
Con frecuencia la regeneración tiene lugar en la sala de consejería bíblica. Qué gran gozo es orar con alguien que responde al Evangelio con fe y arrepentimiento y ver cómo empieza su nueva vida. Que cada uno de nosotros sea valiente y claro en nuestra proclamación del Evangelio, en la sala de consejería y en todas las demás relaciones con personas no creyentes que Dios tenga para nosotros. La Escritura declara que un ser humano debe ser regenerado por Dios antes de poder ver a Dios. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, del 3 al 21. Seguimos con el punto E. Justificación. La Biblia enseña que toda persona que ha sido perdonada de su pecado a través del sacrificio de Jesucristo es justificada al mismo tiempo que ocurre la generación. Esta verdad básica del Evangelio es muy útil para los nuevos creyentes en Cristo, para que entiendan dónde están en Él, en Cristo. Y para reflexionar en esto, la justificación es un término legal equivalente a la declaración de no culpabilidad en una corte. Entonces, no culpable. Entonces, la imagen de la justificación en las Escrituras es así. Es una corte y Dios es el juez justo. El hombre pecador es culpable. Jesucristo, el agente de la propiciación, el que pagó el precio por nuestra culpa, que Él es justo, y Dios, que nos justifica a través de la obra de Jesucristo, también es recto, es justo. Somos culpables del pecado, hay un castigo por el pecado, pero el castigo ya fue pagado. Entonces, como resultado, el pecador redimido ha sido justificado, es declarado inocente por el juez justo y recto. La justificación se explica en Romanos 5 del 1 al 2. Esto está en sus notas. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amigos, espero que seamos firmes y claros en nuestra explicación del Evangelio, con una teología correcta, cuando nos comuniquemos con las personas no salvas que Dios trae en nuestras vidas. Que Él sea honrado por nuestra alta estima de su plan de salvación, como está revelado en las Escrituras, en sus Biblias. Que Él sea honrado por nuestro genuino amor y preocupación por el alma perdida que Él pone en nuestro camino. Y que Él sea glorificado y honrado por nuestro intenso deseo de que cada una de estas se entregue a Cristo en fe y arrepentimiento. Entonces, la forma en que un aconsejado que no es salvo puede lidiar con el pecado es al ser perdonado cuando responde al Evangelio en fe y arrepentimiento. A continuación, consideremos algunos conflictos comunes para el cristiano y cómo él o ella puede lidiar con el pecado. Numeral Romano 3 es la culpa en la parte de arriba de esa página. Punto A. Cristo se llevó la culpa de los cristianos en relación al juicio. Segunda a los Corintios 5:21 describe el gran intercambio que Dios realizó entre todo cristiano y Jesucristo. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conocía pecado le hizo pecado para nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él tomó el pecado sobre sí mismo y sufrió la ira de Dios y también sufrió la vergüenza de nuestro pecado. Y aquí estamos justificados por Jesucristo, que nos ha dado su justicia. Entonces,
No tenemos culpa en la corte de Dios, porque Jesucristo pagó la deuda por nuestro pecado. Esa es la gran verdad para nosotros y para todo aconsejado cristiano que aparezca en nuestro camino. Esto es vital porque a veces la persona que acude a usted para consejería ha tenido el mismo pecado por 26 años o ha cometido un pecado grave que nunca se imaginó que sería capaz de cometer, pero lo hizo. Los verdaderos cristianos nunca están en peligro de perder su salvación. Eso lo sabemos por lo que dijo Jesús en Juan 10. Dios es el más grande, no hay nadie más grande que Él. Él no permitirá que nadie se arrebate un creyente de su mano. Primera de Pedro 1, del 3 al 5, dice que Él nos protege con su poder. El Dios Todopoderoso que creó el universo y que algún día lo destruirá con un calor intenso. Él nos protege a usted y a mí con su poder para que tengamos esa salvación. Está lista para ser revelada en el fin de los tiempos. Nuestra salvación está segura. La Biblia enseña que hay dos aspectos para nuestra relación con Dios. Uno es el judicial, hemos estado hablando de eso. En la corte de Dios todo cristiano es inocente debido a la propiciación por la muerte de Jesucristo. También hay un segundo aspecto en nuestra relación con Dios. Es la relación de padre que Él tiene con cada uno de nosotros. Esto abarca nuestras intenciones cotidianas con Él. En la relación judicial que tenemos con Dios, ya no tenemos culpa, ni la tendremos nunca más delante de Él, porque Jesucristo ya se encargó de ella. En cambio, con respecto a la disciplina, este es el punto B, los cristianos sí son culpables por el pecado. Como cristianos somos perdonados judicialmente, pero mientras sigamos vivos en la tierra vamos a pecar. Primera de Juan 1:8 dice eso. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. No seremos perfectos mientras vivamos aquí. En la relación paternal que tenemos con Dios, somos culpables de estos pecados. De hecho, el pecado grave o a corto plazo invita a la disciplina de Dios. Según 1 Corintios 5, del 9 al 13 y Hebreos 12, del 5 al 11. Puesto que Él es Padre amoroso, si persistimos en el pecado o cometemos un pecado grave, Dios traerá dolor y dificultades a nuestras vidas. Él nos disciplinará para hacernos entrar en razón. Y en ese punto nosotros como cristianos entraremos en razón, nos arrepentiremos del pecado y seremos restaurados con Él. Dependemos de su palabra, que es suficiente para reemplazar ese pecado con justicia. Muchos aconsejados están en el proceso de esta interacción con Dios. Han cometido un pecado grave o a largo plazo. Y algunos experimentan de una u otra forma la disciplina de Dios. Entonces, ese es el tema de esta sesión, cómo lidiar bíblicamente con el pecado. Nuestro propósito en la consejería es instruirle al aconsejado para que pueda lidiar con el pecado bíblicamente y el resultado será una restauración a Dios en la relación paternal. En algunos minutos hablaremos de los pasos específicos que nos da la Biblia para aliviar la disciplina de Dios y la culpa en esta relación paternal con Dios. Pero primero me gustaría que veamos el punto C, que trata de las soluciones no bíblicas para la culpa. En nuestra cultura, mucha gente enseña o practica soluciones para la culpa que se alejan del plan de Dios para lidiar con la culpa. Estas soluciones se aplican en ocasiones a la culpa de los pecados del no creyente y otras veces a la culpa que tienen los cristianos delante de Dios, quien es su Padre. Estas son algunas de las soluciones erráticas para la culpa. Una es antropología no bíblica. Todo niño es puro.
¿Se da cuenta de cómo funciona esto? Ese es un intento por resolver el problema de la culpa del hombre, porque nos enseña que yo nací puro, soy bueno. Entonces, ¿por qué hay pecado en mi vida? Es por las cosas que los demás hicieron en contra de mí y no puedo evitarlo, solo estoy reaccionando, pero no es mi culpa porque en mi esencia cuando yo nací era puro. Otra solución no bíblica para la culpa es la terminología engañosa. Él sufre de la enfermedad del alcoholismo. La Biblia llama pecado a la borrachera. Pero si fuera una enfermedad, entonces no hay culpa por emborracharse. Si de alguna manera tengo cáncer o otra enfermedad, no tengo la culpa por eso, ¿no es cierto? Es una enfermedad que de algún modo se desarrolló en mi cuerpo. Por tanto, la terminología de la enfermedad es no verdadera, es engañosa y no es correcta según la Biblia. También está el no asumir la responsabilidad por el pecado. Cuando decimos algo como, es que ella me hizo enojar tanto. ¿Se da cuenta? Yo peco con la ira, pero cuando digo esas palabras estoy pensando, pero fue ella la que me hizo tener ira. También está el echar la culpa a otros. Él peca porque es una víctima de los pecados cometidos contra él durante una infancia difícil. Y también hay soluciones químicas para el pecado. Mucha gente dice, cuando me enojo, un par de tragos me calman los nervios y me ponen de buen humor. Freud afirma que las fechorías de los adultos se debían a los males sufridos durante la infancia. En su mente eso incluía a los predicadores y padres que enseñaban que el pecado era algo malo. Pero puede que usted piense que estos modos no bíblicos de justificación estén obsoletos. Así que reflexione en lo siguiente. Una de las canciones más descargadas en el año 2011 fue un tema de Pink y ella dice lo siguiente en el coro. Bonita, 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 por favor, si alguna vez sientes que eres menos que perfecta, tú eres perfecta para mí. Esa es una antropología no bíblica y es un mensaje popular. Cada una de estas soluciones no bíblicas para la culpa tiene que ser reemplazada en la sala de consejería por la verdadera manera de aliviar la culpa, por la manera bíblica de lidiar con el pecado. Una sección más en esta categoría que dice la Biblia sobre la culpa. Somos responsables por los pecados que cometemos. Santiago 1, 14 y 15 dice que somos responsables, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión se ha concebido, da luz al pecado. Nosotros también todos somos responsables de las cosas buenas que no hacemos. Santiago 4:17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, judicialmente delante de Dios no tenemos culpa y nuestra salvación en Cristo es absolutamente segura. En la relación paternal con Dios sí tenemos culpa. En la cuarta sección de nuestro estudio examinaremos lo que dice la Biblia que el cristiano debe hacer para lidiar bíblicamente con el pecado. Lo primero es confesar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar es el griego homologeo. Literalmente significa decir lo mismo. El tiempo del verbo muestra que es una acción continua. Entonces, si estamos de acuerdo con Dios en lo que respecta a nuestros pecados, ¿cómo vamos a pensar? En primer lugar, vamos a odiar nuestro pecado. Dios aborrece el pecado. Y eso es evidente en pasajes como Proverbios 6, 16 al 22.
ese pasaje enumera 6 cosas que el Señor aborrece. De la lista, todos son pecados, y también se ve la motivación detrás de esos pecados, que es el corazón que maquina planes perversos. Entonces, si estoy de acuerdo con Dios con respecto a mi pecado, también lo voy a aborrecer. Salmo 32, del 3 al 5, describe el segundo aspecto de confesar el pecado a Dios, utilizando el término para denotar que se admite la culpa. Dice así: mientras que hallé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, lo primero que se debe hacer para lidiar con el pecado es confesarlo a Dios. Eso incluye llegar a la conclusión de que aborrezco mi pecado y admitir delante de Dios que sí pequé. La segunda cosa que se debe hacer para lidiar bíblicamente con el pecado es arrepentirse. Apocalipsis 3:19 dice Jesús, dice en una carta real para cristianos reales, les advierte sobre la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el arrepentimiento? En primer lugar, apártese del pecado. Proverbios 28:13 le dice de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y los abandona hallará misericordia. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento incluye un remordimiento genuino por el pecado. En 2 Corintios 7, del 9 al 10, Pablo elogia a los cristianos que se han arrepentido del pecado. Dice, pero ahora me regocijo, no de que fuiste entristecidos, sino en que fuiste entristecidos para arrepentimiento. Porque fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que se conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento con remordimiento es la tristeza por el mundo. ¿Qué se puede expresar más o menos de esta manera? No lo voy a volver a hacer porque no quiero que mi esposa me deje, pero debí haberme divertido ese fin de semana, pero realmente me divertí. ¿Se da cuenta? Eso es arrepentimiento con remordimiento. O la versión del niño de 11 años. Me merezco el castigo, pero valió tanto la pena haber expuesto esas fotos privadas o lo que sea el pecado. Cada uno de ellos se arrepintió, pero tiene el remordimiento de no volver a disfrutar el placer pasajero de ese pecado. Pero este arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico sin remordimiento, podría expresarse en oraciones con palabras como esta. En una oración, me arrepiento genuinamente de mis pecados, no por sus consecuencias, sino porque pequé en contra de ti, Señor. Ese es el arrepentimiento que agrada a Dios. El tercer aspecto del arrepentimiento, el arrepentimiento incluye caminar hacia la justicia. Romanos 6 del 11 al 12 y versículo 19 nos dice cómo pensar y cómo actuar como creyentes. Dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Así, ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para justificación. Entonces el arrepentimiento es apartarse del pecado para caminar hacia la justicia. Wayne Mack describe los casos de consejería bíblica donde el pecado es el problema primordial. Él dice,
todo lo que pasó antes del arrepentimiento apunta hacia el pecado y todo lo que pasó después apunta hacia el pecado. Creo que esto es cierto. Cuando el pecado es el problema principal en un caso de consejería bíblica, todo lo que hagamos con ese creyente que no sea arrepentimiento lo dirige hacia la necesidad de apartarse de su pecado y de caminar hacia Dios. Por la gracia de Dios y con la palabra, que es suficiente para que tome esa decisión. Y yo no quiero volver a pecar así nuevamente. Entonces todo lo que viene después es la ayuda al aconsejado a convertir esa decisión en un patrón de vida a través de la palabra, a través del discipulado específico y del discipulado general. Llega a ser un creyente maduro que tiene un patrón de hábitos que honra a Dios en esa y en otras áreas de la vida. El arrepentimiento es vital. Hay un tercer requerimiento para que el cristiano lidie bíblicamente con el pecado, y ese es el de restituir. Restituimos la pérdida que sufrieron las personas contra las cuales pecamos. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La restitución requiere el esfuerzo, el dinero y el tiempo para devolver la propiedad de la persona a la que se pegó en su estado original. El cuarto requerimiento para lidiar bíblicamente con el pecado es obedecer la ley. Romanos 13 del 1 al 4 establece las leyes de esta nación según como fue establecida por Dios, para la bendición de aquel que hace lo justo y como un vengador que castiga al que practica lo malo. Algunos pecados tienen consecuencias legales. Si la ley requiere que el aconsejado o el consejero revelen el pecado, tenemos que obedecer la ley y tenemos que guiar al aconsejado para que obedezca la ley. En esos casos, la ley, incluyendo el sistema penitenciario, es un instrumento de la disciplina de Dios y su justicia. Entonces, confesar, arrepentirse, restituir, obedecer la ley. Esos son los pasos bíblicos para el cristiano que desea lidiar con el pecado. En mi propio hogar, poner en práctica estas cosas fue algo que cambió nuestras vidas. Para Julie, mi esposa, para mí, para Esqui y a Lisa. Vivir según esta verdad de la palabra fue extremadamente útil. En nuestros primeros años como familia no lidiábamos con el pecado de una forma bíblica. Usualmente cuando había algún conflicto serio o si uno pecaba contra otro, había un periodo de silencio, no había muchas palabras ni interacción por un par de días y luego eventualmente decidíamos que teníamos que la vida sigue, así que reanudábamos la relación como antes. Pero después de considerar estas verdades de la palabra, hicimos que estos 4 cristianos pusieran en práctica los principios para lidiar bíblicamente con el pecado. Así que pusimos primero el énfasis en confesar el pecado y arrepentirnos en nuestra comunicación con Dios. Luego pedimos perdón uno a otros y después tomamos la decisión de perdonar. Luego venía la restauración con Dios y unos con otros. Y como resultado, por la gracia de Dios, nuestra identidad como familia se convirtió en 4 cristianos con nuestros roles dentro de la familia, pero 4 cristianos que se esforzaban por llegar a ser más como Cristo, y al lidiar bíblicamente con el pecado se abrieron las puertas para tener esta identidad en la que cada uno de nosotros era parte del progreso, de la santificación de las otras 3 vidas en la familia, porque conversábamos de estas cosas abierta y honestamente, confesábamos nuestro pecado y hasta comunicábamos cuál era la motivación del pecado, y luego cuando perdonábamos por completo.
Ese era el final del conflicto. Después de eso, todo estaba bien entre nosotros. Dios nos dio mucha gracia. Estoy agradecido por estas verdades de la palabra y cómo transformó mi familia a través de ellas. Bueno, pero ¿cuál es el consejo de la Biblia para un cristiano contra el cual otra persona pecó? Esto es algo que también es muy común en cada una de nuestras vidas y también es un conflicto común en la sala de consejería bíblica. Primera a los Corintios 13:5 habla sobre el perdón. Dice, el amor no lleva la cuenta de las ofensas cometidas. Mateo 5:46 lo aplica a las personas que están afuera de nuestro mundo cristiano. Dice así, no solo amamos a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Los cristianos perdonan incondicionalmente. Esto no significa que la persona que pecó en nuestra contra no está sujeta a las justas consecuencias de su pecado, como la disciplina parental o la ejecución de la ley o la disciplina de la iglesia o el divorcio o la necesidad de restituir. Pero sí significa lo siguiente, que el cristiano que decide perdonar elige lo siguiente: yo perdono, por lo tanto ya no voy a pensar o hablar de esos pecados, ni voy a herir ni oponerme a esa persona. Solo hablaré de ese pecado con el propósito de amar y ayudarle a la persona para que encuentre la salvación o crezca en santificación. Efesios 4:32 enseña el mismo principio. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Estoy consciente de que hay diferentes puntos de vista, pero el mío es que debido a que esto está en Efesios 4 y no en Efesios 1-3, cuando dice perdonándoos unos a otros así como también Dios os perdonó en Cristo, no creo que esté hablando del perdón cuando nos entregamos a Cristo. Esta es la teología de Efesios 1-3. Esto es en la aplicación, en la sección de aplicación del 4-6. Entonces, cuando dice perdonados unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo, creo que nos habla a nosotros como cristianos. ¿Y cómo nos ha perdonado Dios, Cristo en el nuevo pacto? Él decide no volver a acordarse de nuestros pecados. En la práctica, ¿cómo puedo perdonar? Jesús respondió esa pregunta. En Mateo 18, del 21 al 35, a Jesús le preguntan sobre el perdón cuando es difícil. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Parece algo imposible, pero Jesús responde, así deben perdonar una cantidad ilimitada de veces cuando pequen contra ti. Entonces cuenta la conocida historia de un hombre que había acumulado una deuda tan grande que era imposible pagarla. Era como si nosotros actualmente le deberíamos unos $40 millones a alguien. Hace la suma en su mente y se da cuenta, si trabajo 100 horas a la semana y viviera hasta tener 84 años, ni siquiera me alcanzaría. Esa es la idea. Pero luego, de algún modo, le perdonan la deuda. Esa cantidad que nunca hubiera podido pagar. Un poco tiempo después, él está ahorcando a un hombre que le debe lo equivalente a 3 meses. Es interesante, no lo está ahorcando por $10 para el almuerzo. Era una cantidad importante de dinero, 3 meses. ¿Cuánto sería de promedio para un americano? ¿Unos $15,000 o algo así? Entonces, sí es una cantidad importante de dinero, pero en comparación con lo que fue perdonado, es insignificante. La lección de la historia es que el hombre perdonado fue un necio. A él le fue perdonado una deuda impagable y luego está ahorcando a otro hombre por una cantidad importante, pero mucho más pequeña. Por la sangre de Jesucristo, usted y yo hemos sido perdonados el equivalente de una deuda de $40 millones que nunca podríamos pagar. Si pienso apropiadamente en esto, estaré gustoso de perdonar a cualquiera que haya pecado en contra mía o de mi familia, así sea el pecado serio, como es el nivel de $15,000.
Entonces, este es mi consejo práctico para los que luchan con el perdón. Esto es lo que le digo a la gente que haga. Y es lo que yo hago cuando lucho con el perdón. Primero, uso un pasaje gráfico como el Salmo 22 del 14 al 19 o Isaías 53, 3 al 5 que están impresos ahí para usted. Son pasajes que describen detalladamente el precio de mi pecado, de cómo Jesucristo muere para pagar el precio. Luego, reflexiono, medito en Jesucristo ahí en la cruz y empiezo a pensar en los peores pecados que he cometido en mi vida. Usualmente no llego muy lejos en esa lista antes de entrar en razón, pero empiezo a reflexionar en lo peor que he cometido, los peores pecados en contra del Señor, con esa misma imagen de Jesucristo en la cruz pagando por ellos. ¿A qué conclusión se puede llegar en un momento así? Señor, gracias. Gracias por pagar el precio de mi pecado. Gracias, Señor, gracias por hacer que cree en el Evangelio. Qué increíble es ser perdonado por toda una vida de pecado. Entonces, volvemos a la realidad y nos damos cuenta de que alguien en la familia me dijo algo grosero hace una hora y no es difícil perdonar algo así. O alguien me hizo algo muy grave a usted o a alguien de su familia y se da cuenta en honor de Jesucristo, en honor de la sublime gracia de Dios que me ha perdonado todos los pecados en toda una vida de pecado. ¿Cómo no voy a hacer lo mismo con gusto y perdonar? En un caso, en nuestro centro de consejería bíblica, un hombre había cometido adulterio. Se había arrepentido y se había alejado de la tentación. A su esposa le aconsejaron en su iglesia que se dejara guiar por sus sentimientos. Y Dios, así le dijeron, le guiaría por medio de sus emociones. Yo le pregunté, ¿cómo es eso en una sesión de consejería donde se dejan guiar por los sentimientos? Ella dijo, yo lloré todo el tiempo. Esos eran sus sentimientos. ¿Por qué? Ella estaba tan herida porque su esposo le había sido infiel y su temor era que si volvía a suceder, ella no podría soportarlo. En nuestras sesiones de consejería, ella se dio cuenta de que su esposo se había arrepentido de su pecado y estaba creciendo en justicia, pero ella se negaba a perdonarlo. Le mostré los pasajes bíblicos que vimos en otra sección y ella se dio cuenta de que las escrituras le demandaban que le perdonara. Así que después de reflexionar bastante en Jesucristo en la cruz, pagando el precio de sus pecados, ella decidió perdonarlo. En poco tiempo volvieron a vivir en la misma casa, fueron restaurados y empezaron a andar juntos en los caminos del Señor. Pero quiero contarles esta parte de la historia. Más adelante ella me contó por qué no quería perdonar a su esposo. Estas fueron sus palabras. Yo sabía que tenía el boleto dorado, dijo. Él pecó seriamente contra mí. Por el resto de mi vida, si yo hacía alguna cosa mala, sería su culpa. Y luego dijo, pero la escritura me mostró que yo tenía que perdonar. Sentado frente a la cruz de Cristo, tomé la decisión, perdoné. ¿Cómo podría no hacerlo? Punto B. ¿Cómo lidiar bíblicamente con la vergüenza de un pecado cometido en contra de usted? Algunos pecados cometidos en nuestra contra acarrean la complicación de la vergüenza. Tuvimos una consejada que cuando era niña fue violada en múltiples ocasiones, así que más adelante en la vida eso era difícil, no solo porque pecaron contra ella de un modo tan detestable, sino también porque le arrebataron su pureza. Ella se hizo cristiana, pero seguía luchando con eso. A los 15 años, ella sabía que no sería virgen en su noche de bodas. Así que se sentía tentada a pensar en la vergüenza.
Se percibía a sí misma como sucia e impura, pero no era porque ella había pecado, sino porque pecaron contra ella. ¿Hay una solución bíblica para esa clase de vergüenza? Por supuesto que sí. En primer lugar, ella es justificada gratuitamente por su gracia por medio de la redención que está en Cristo Jesús, Romanos 3:24. Ante los ojos de Dios, ella está completamente limpia a pesar de cómo pecaron en su contra. Necesitamos que ella piense constantemente en esa verdad. En segundo lugar, Jesucristo sufrió tanto el castigo por el pecado como la humilla, pero también el sufrió humillante vergüenza pública en la cruz. Cuando los estudiamos más detalladamente, nos damos cuenta de que en esa cultura, diferente si en la nuestra, la gente no justificaba los pecados de las personas condenadas por la ley. Pero la crucifixión pública no era un evento triste para la gente, sino era una ocasión para regocijarse en la justicia y de burlarse de los criminales que merecían morir. Por lo tanto, Jesucristo cargó con la vergüenza del pecado, incluyendo la vergüenza del pecado en contra de uno. Es un gran gozo revisar estas verdades de la palabra y con chicas como ella ayudarles a darse cuenta de que ella es completamente pura en Cristo. Ella es amada por otros creyentes. La iglesia la considera igual a cualquier otra mujer cristiana y que ella no debe sentir vergüenza porque Jesucristo cargó con la vergüenza en su lugar. Es una bendición tener en nuestro centro a una gran cantidad de consejeras mujeres que aconsejan a muchas muchachas en estas situaciones en una manera que honra a Dios y es una bendición para ellas. En conclusión, muchos casos de consejería tienen como núcleo problemas con la culpa por falta de restauración después del pecado. La salvación por medio del Evangelio es la solución de Dios para la culpa del no creyente. Al seguir las directrices de la Biblia para lidiar con el pecado, nosotros como cristianos seremos removidos del peligro de la disciplina de Dios por pecados graves o de largo plazo. Perdonaremos porque Dios nos ha perdonado tanto. Y hallaremos una restauración completa con Dios en una relación paternal y una completa restauración unos con otros. En sus notas, en esas páginas, hay una sinopsis llamada La Guía del Cristiano para lidiar con el pecado, que un par de pastores de la iglesia Valley Bible y yo compilamos. Tratamos de escribirlo de modo que sea lo más útil y beneficioso para las personas como nosotros, para consejeros bíblicos. Pueden usarle libremente y ese es nuestro regalo para usted.